Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estudiar a la función cúbica. La diferencia entre una función cúbica y una cuadrática es que acá aumenta un cuarto coeficiente. Hasta la función anterior que estudiamos, la cuadrática, tenía el coeficiente a, el coeficiente b, el coeficiente c. En la función cúbica ingresa un nuevo coeficiente que es el coeficiente d. Ahora, en esta función cúbica, el coeficiente a va a estar acompañado siempre de la variable independiente x elevado al cubo. El coeficiente b va a estar acompañado de la variable independiente x elevado al cuadrado. El coeficiente c va a estar acompañado de la variable independiente x elevado a la primera potencia y mientras tanto d es el término independiente. Este es el cambio con respecto a la función cúbica. Además, la función cúbica tiene tres raíces en x. La función cuadrática tenía dos, aunque, tal como vimos en la cuadrática, no siempre se cumple que en la solución de este tipo de funciones se encuentren todas sus raíces. Acá ocurre exactamente lo mismo. Esta función debería tener tres raíces en x, sin embargo habrá ejercicios, habrá casos donde solamente corte en el eje de las x una vez o dos veces. O en otro de los casos, si se cumpla y pase por los tres puntos en x en la gráfica. La gráfica, la función cúbica, es así como ustedes los pueden ver en este ejemplo que les he traído. Es un tipo de S alargada. A veces se encuentra de esta forma, a veces sobre el plano de las X. En todo caso, todo dependerá de cómo esté determinada la función, de los valores que vayamos a encontrar en cada uno de los puntos, se va formando el gráfico. Al igual como les explicaba en la teoría de función lineal y cuadrática, en la función cúbica también el coeficiente b, c y el d pueden ser igual a 0. Es decir, pueden que existan como pueden que no. Y eso no me va a afectar para nada a mi función cúbica. Sin embargo, a, al igual que en la función lineal y la cuadrática, a siempre tiene que existir, sea este positivo o negativo. Porque si es igual a 0, se me anula la función cúbica y me quedaría una función cuadrática. Para que exista la función cúbica, a debe existir. Nunca debe ser igual a 0 y sin embargo el coeficiente b, c o d pueden ser igual a 0 en cualquier momento. O puede ser que existan, puede ser positivo, puede ser negativo, pero sí podrían ser también iguales a 0. Con respecto al dominio y el rango de la función cúbica, va a ser igual que en la función lineal. El dominio siempre va a ser igual a menos infinito más infinito y el rango siempre va a ser igual a menos infinito más infinito, tal como lo explicábamos en la función lineal, porque si nos damos cuenta, esto tiende a irse al infinito positivo y acá tiende a irse hacia el infinito negativo, ocupando todo el plano en el eje de las X. Por eso el dominio es menos infinito más infinito. Mientras que el rango, también la misma tendencia, ocupa todo, la gráfica ocupa todo el plano en el eje de las Y, por lo tanto el rango también es menos infinito más infinito. Es decir, que el dominio del rango siempre, tengamos el ejercicio que tengamos, siempre va a ser igual a lo mismo, tal como ocurría en la función lineal. Este tipo de dominio y rango no tienen mayor análisis, a diferencia de la función cuadrática, donde el rango sí lo debíamos analizar y dependía del valor del vértice, hacia más o hacia menos infinito. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la solución de la función cúbica? Simplemente vamos a construir nuestra tabla de valores. Ya les había dicho anteriormente que siempre me gusta utilizar estos 7 valores, desde menos 3 hasta 3, aunque pueden utilizar menos 4, menos 5 y 4, 5, 6, etc. Los valores que ustedes quieran. Pero para el tema gráfico de este tipo de funciones, me parece que con 7 valores es más que suficiente. ¿Qué es lo que hacemos? Este valor de x va reemplazándose aquí, aquí y aquí, donde aparecen las x en mi función. Ese valor se lo eleva al cubo, luego se lo multiplica por este coeficiente, luego este valor
se lo eleva al cuadrado, se lo multiplica por este coeficiente y luego este valor se lo multiplica por este coeficiente. Se hacen todas estas operaciones de suma o resta, multiplicación, potenciación, etcétera, y se obtiene el valor de y o f de x, que es igual a y. Ya habíamos hablado de esto. Entonces decimos que cuando x es igual a menos 3, y es igual a un valor determinado. Cuando x es igual a menos 2, y va a ser igual a otro valor determinado, y así vamos calculando cada uno de los 7 valores. Cuando tenemos los valores, para graficar decimos que cuando x es igual a menos 3, y nos posicionamos en x es igual a menos 3, y es igual a el valor que nos salga de esta operación. Entonces va a ser negativo hacia abajo. La unión de ambos puntos de este par ordenado es el punto que vemos aquí, y así se va formando nuestro gráfico de la función cúbica. Esto sería todo en lo que tiene que ver a la parte teórica de la función cúbica. Ahora vamos a la parte práctica. Y bueno, nos encontramos ya en el software que utilizo para representar la parte gráfica de las funciones, esta vez la función cúbica. Y vamos a ingresar un ejemplo de función cúbica. F de x va a ser igual. Coloquemos 4x elevado al cubo más 2x elevado al cuadrado menos 6x y menos 3. De esta forma tenemos un ejercicio de función cúbica donde tenemos todos los coeficientes. Existe el coeficiente A, el coeficiente B, el coeficiente C y el coeficiente D. Es decir, es una función cúbica con todos sus coeficientes. Ahora vamos a ver cómo nos queda el gráfico a continuación. Ahí está. Como les había explicado, se trata como de una especie de S alargada a lo largo del plano cartesiano, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Entonces, quiero ver, por ejemplo, la tabla de valores. Vamos a hacerla desde 3 hasta 3, los valores que siempre utilizo. Ponemos OK y automáticamente me sale calculado todos sus valores. Cuando X vale menos 3, Y va a ser igual a menos 75. ¿Cómo se hace esto? Ya les había explicado, igual les vuelvo a repetir. Este menos 3 se reemplaza aquí. Menos 3 elevado al cubo es igual a menos 27. Eso se multiplica por 4. Luego se hace el resultado de ese menos 3 elevado al cuadrado, que es igual a 9, y se lo multiplica por 2. Y luego menos 6 por menos 3 es igual a 18. Se hace todas esas sumas o restas, lo que nos salgan de las operaciones, nos va a dar el resultado de menos 75. Y así lo van haciendo con cada uno de los valores. Cuando x vale menos 2, reemplazan ese menos 2 en x y en x. Se hace todas las operaciones y se obtiene este menos 15. Así sucesivamente. Y cuando tienen todos los valores, todos estos 7 valores, dicen que cuando x vale menos 3, por ejemplo, aquí, y va a ser igual a menos 75, hacia abajo. No aparece, obviamente, porque este plano tiene solamente valores de 1 en 1. Sin embargo, ustedes en una hoja de cuadros o una hoja milimetrada pueden hacerlo por escala. Como tenemos valores de 75, 105, podemos hacerlo de 10 en 10 o de 20 en 20, para que así tengan más facilidad al momento de hacer la gráfica. Esto sería un ejemplo de función cúbica cuando tenemos todos los coeficientes. Ahora consideremos que solamente tiene 3 coeficientes mi función cúbica. Como ustedes pueden ver, aquí está el gráfico de la función cúbica que mantiene su esencia, pero ahora el coeficiente D, que es el término independiente, no existe. Esto nos demuestra que, en efecto, como les había explicado en la parte teórica, el coeficiente B, C o D pueden ser igual a 0 sin ningún problema. Lo que no puede ser igual a 0 es el coeficiente A. Este puede ser positivo o negativo. Ahora eliminemos el coeficiente C. Este mismo ejercicio
a este mismo ejercicio vamos a eliminar el coeficiente C y nos quedamos solamente con el coeficiente A y el coeficiente B. ¿Sigo teniendo una función cúbica? Sí. Como ustedes pueden ver, este sería el gráfico de la función cúbica si tenemos este tipo de funciones. Solamente existe aquí A, B, mientras que C y D son iguales a 0. Ahora vamos a eliminar al coeficiente B y dejamos solamente 4x al cubo. Damos clic y nuevamente tenemos el gráfico de mi función cúbica. Esta vez solamente existe el coeficiente A. Con esto queda claro que B, C o D pueden existir como no pueden existir y esto no nos va a traer ningún problema. Sigue siendo una función cúbica. Pero si A es igual a 0, desaparece mi función cúbica. Este coeficiente A, ya lo habíamos dicho, puede ser positivo o incluso puede ser negativo. Coloquémosle menos 4 y vemos que sigo teniendo mi función cúbica con mi respectiva gráfica. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango de cualquiera de los ejercicios de práctica que hemos realizado? Es menos infinito más infinito, dominio, y rango, menos infinito más infinito, tal cual la función lineal, parecido al dominio y rango de la función lineal. Y bueno, esta sería toda la explicación con respecto a lo que es una función cúbica. Espero que les haya servido esta explicación. Si tienen alguna duda al respecto, por favor déjenla saber en la caja de los comentarios que inmediatamente les responderé. Síganme a través de mis redes sociales, las cuales están en la descripción del video. Compartan este video con sus amigos en sus redes sociales para que esta comunidad siga creciendo y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.